Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Llegué a casa temprano y escuché a mi hijastro susurrar, le corté las líneas de los frenos. Nos vemos mañana en su funeral. Mi esposa estaba sentada frente a él en la mesa de nuestra cocina. Ninguno de los dos sabía que yo estaba parado justo adentro de la puerta del garaje. Por un segundo, honestamente me pregunté si lo había escuchado mal. Tenía 66 años, y mi audición ya no era la de antes. Demasiadas décadas rodeado de llaves de impacto, compresores de aire y motores diésel me habían dejado pidiendo a las personas que se repitieran con más frecuencia de la que me gustaba. Pero no había nada malo con mi audición esa tarde. La voz de Rodrigo pasó por la estrecha abertura tan clara como una radio junto a mi oído. Carmen bajó la voz. Deja de decir esas cosas. No estoy bromeando. Mis dedos se apretaron alrededor de la manija de metal de la puerta. Había salido de la terapia física 20 minutos antes porque mi rodilla derecha se había hinchado como una toronja. La terapeuta quería que me quedara para ponerme hielo, pero le dije que tenía chícharos congelados en casa y un sillón reclinable que no olía a desinfectante. Normalmente, me habría detenido en deportes al aire libre en la Avenida Revolución para comprar hilo de pescar y un termo nuevo. Rodrigo lo sabía. Todos en la familia sabían que conducía hasta mi cabaña cerca del lago de Chapala la mayoría de los viernes por la mañana antes del amanecer. Esa fue probablemente la razón por la que se sintió seguro hablando en mi cocina a las 3:20 de la tarde. La silla de Carmen raspó contra los azulejos. ¿Qué fue exactamente lo que hiciste? Rodrigo dejó salir el aire lentamente, como si ella fuera quien hacía la conversación difícil. Me aseguré de que la camioneta no lo lleve hasta el final de la colina. Mi mano izquierda buscó la pared. Me dolía la rodilla, pero no era por eso que necesitaba apoyo. Arréglalo, dijo Carmen. No funciona de esa manera. Vas a salir ahora mismo y vas a deshacer lo que sea que hayas hecho. Rodrigo se rió una vez. Sin nada de humor. Él revisa esa camioneta todas las semanas. Si me arrastro debajo de ella otra vez, alguien podría verme. La voz de Carmen bajó hasta que apenas pude escucharla. Dijiste que solo intentabas asustarlo. Dije lo que necesitabas escuchar. Esa oración me provocó algo que la primera no había logrado. La primera fue una amenaza contra mi vida. La segunda me dijo que mi esposa había sabido lo suficiente como para estar asustada antes de que yo entrara. Empujé la puerta del garaje para abrirla unos centímetros más. Rodrigo estaba sentado de espaldas a mí, vistiendo la camisa polo azul marino que le había comprado para una entrevista de trabajo 2 años antes. Tenía un codo sobre la mesa y una taza de café en la mano. Estaba tan tranquilo como un hombre hablando sobre el clima. Carmen estaba frente a mí, pero sus ojos estaban fijos en él. Su piel se había puesto pálida alrededor de la boca. ¿Qué pasará cuando la policía investigue?, preguntó ella. No lo harán. Camioneta vieja, conductor viejo, mal camino. Mi camioneta era una Ford Lobo modelo 2008 con casi 320.000 kilómetros recorridos, pero yo le daba mejor mantenimiento del que la mayoría de las personas le dan a sus casas. La había comprado cuando Autocares y Grúas Morales aún tenía 12 empleados y una lista de espera para trabajos de transmisión. Esa Ford había transportado piezas, cajas de herramientas, automovilistas varados y más de un árbol de Navidad. Rodrigo lo sabía porque le enseñé a cambiarle el aceite cuando tenía 17 años. Se había quejado todo el tiempo. Diego se da cuenta de todo, dijo Carmen. Ya no. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Rodrigo continuó, olvida dónde pone sus anteojos. Toma pastillas para las rodillas. La mitad de la familia ya piensa que se está volviendo lento. Casi entré a la cocina en ese momento. Quería agarrarlo por el cuello y estrellar su rostro contra la mesa. A los 50 años, podría haberlo hecho. A los 66, con una rodilla lastimada y una mano que se adormecía después de agarrar una llave de tuercas por demasiado tiempo, sabía exactamente cómo terminaría eso. Él lo negaría todo, me llamaría confundido y le diría a la gente que lo había atacado. Peor aún,
Cualquier evidencia que existiera desaparecería antes de que yo pudiera probar algo. Carmen presionó ambas manos contra la mesa. Nunca estuve de acuerdo con esto. Firmaste suficientes papeles. ¿Qué papeles? Los formularios del seguro, los documentos de la propiedad, todo. Yo firmé solicitudes de préstamos. Rodrigo se acercó a ella. Si lo llamas, le diré a la policía que me ayudaste. Luego podrás explicar por qué tu nombre está en todo. Carmen se le quedó mirando. Yo esperé. 5 segundos. 10. Esperé a que ella gritara mi nombre. No lo hizo. Ese silencio me dolió de una manera diferente. Rodrigo tenía 14 años cuando Carmen y yo empezamos a salir. Su padre, Miguel, vivía al sur, cerca de Tapalpa, y su relación ya se había agriado. Nunca intenté reemplazar a Miguel. Solo intenté darle a Rodrigo algo de estabilidad. Pagué parte de su colegiatura en la universidad comunitaria. Le di un trabajo barriendo los talleres en mi negocio, y luego le enseñé trabajos básicos de reparación. Cuando lo arrestaron por conducir ebrio a los 24 años, le conseguí un abogado. Cuando su negocio de limpieza de botes fracasó, cubrí 3 meses de alquiler porque Carmen temía que perdiera su departamento. Cada vez que yo marcaba un límite, Carmen me pedía que le diera una oportunidad más. Y cada vez que lo hice, parado en ese garaje, finalmente entendí lo que le habían enseñado todas esas segundas oportunidades. No gratitud. Permiso. Cerré la puerta con cuidado sin dejar que el pestillo hiciera ruido. Luego retrocedí hacia mi Chevrolet, moviéndome lentamente porque mi rodilla había empezado a temblar. Afuera, el aire de octubre se sentía fresco contra mi rostro. Un autobús escolar gruñó al detenerse en la esquina. 2 casas más abajo, alguien estaba usando un soplador de hojas. Sonidos ordinarios. Una tarde ordinaria. Me senté al volante pero no encendí el motor. Mis manos descansaban sobre el volante. Llama a la policía, pensé. Luego le siguió otro pensamiento. ¿Para decirles qué? Que escuché una conversación que nadie más admitiría que sucedió. Carmen podría decir la verdad. O Rodrigo podría asustarla para que lo negara. Si él se daba cuenta de que lo había escuchado, podría quitar lo que sea que le hubiera hecho a la camioneta y destruir todo lo demás. Conduje 2 cuadras hasta una cafetería cerca de la avenida Vallarta. La mesera me conocía y me trajo café sin preguntar. Se ve cansado, señor Morales. Terapia física. Ella asintió con simpatía. Eso lo explica. Esperé hasta que se alejó y luego llamé a Javier Herrera, el hombre que ahora administraba mi antiguo taller. Respondió al segundo tono. Hola, jefe. No me llames así. Tú compraste el negocio. Usted sigue siendo dueño del edificio. Es casi lo mismo. Javier, necesito una grúa de plataforma en mi casa esta noche. Él hizo una pausa. ¿Qué pasó? Aún no lo sé. Necesito que recojan la Ford sin encenderla. Hubo otra pausa, más larga esta vez. ¿A qué hora? Después de la 1 de la mañana. Sin luces intermitentes. Llévala a tu taller de seguridad. ¿Quiere que la inspeccione? No. Súbela, asegúrala y no toques nada por debajo. Su voz cambió. Diego, ¿está en problemas? Sí. Eso fue todo lo que le dije. Mi siguiente llamada fue a Miguel Cruz. Miguel y yo nunca habíamos sido amigos. Nos habíamos dado la mano en bodas, funerales y en una cena de Año Nuevo dolorosamente larga. Pero había pasado 40 años trabajando en camiones diésel, y a pesar de todos sus defectos, nunca lo había visto mentir sobre una máquina. Respondió con el ruido de la televisión de fondo. Diego. Llevarán mi camioneta hacia ti esta noche. ¿Para qué? Necesito que inspecciones el sistema de frenos en el chasis. ¿Por qué yo? Porque confío en tus ojos. Se quedó en silencio. Luego preguntó, ¿se trata de Rodrigo? Miré a través de la ventana de la cafetería el tráfico que se movía por la avenida. Te lo explicaré después de que la veas. Miguel exhaló lentamente. Está bien.
Cuando regresé a casa, Rodrigo ya se había ido. Carmen estaba de pie frente al fregadero de la cocina de espaldas a mí. ¿Cómo estuvo la terapia?, preguntó. Dolorosa. Ella asintió pero no se dio la vuelta. Le di todas las oportunidades para decir algo. Dejé mis llaves, abrí el refrigerador, llené un vaso con agua y me quedé allí el tiempo suficiente para que el silencio se volviera incómodo. Finalmente, ella dijo, tengo dolor de cabeza. Voy arriba. ¿Está bien? Ese fue el momento en que supe que no podía proteger tanto mi matrimonio como la verdad. No si Carmen se negaba a ayudarme. A la 1:52 de esa madrugada, Javier estacionó la grúa de plataforma en mi entrada con las luces apagadas. Empujamos la Ford lo suficiente como para subirla sin encender el motor. Antes de que se fuera, coloqué las llaves dentro de un sobre en el asiento del copiloto. En el frente, escribí, Miguel, revisa debajo antes de llamarme. Un regalo de tu hijo. Asterisco. Javier miró la nota y luego a mí. ¿Estás seguro de esto? No, dije, pero llévala de todos modos. No dormí después de eso. A las 4:47 de la mañana, sonó mi teléfono. El nombre de Miguel apareció en la pantalla. Cuando respondí, su voz sonaba tensa. La línea de los frenos fue solo el comienzo, dijo. Hay algo más debajo de esta camioneta, Diego. Y creo que Rodrigo te ha estado siguiendo durante semanas. ¿Qué encontraste?, pregunté. Por un momento, Miguel no respondió. Podía escuchar el leve zumbido de las luces fluorescentes en su lado de la llamada, junto con el tintineo metálico de algo que se colocaba sobre una mesa de trabajo. La manguera del freno trasero ha sido cortada, dijo finalmente. No completamente, solo lo suficiente para debilitarla. Me senté en el borde de la cama. ¿Qué significa eso? Significa que podría aguantar mientras sales de reversa de la entrada de tu casa, tal vez incluso por toda la ciudad, pero una vez que empezaras a frenar con fuerza en esas colinas cerca del lago, la presión podría haber terminado el trabajo. Lo dijo como un mecánico, claro y exacto. Eso casi lo hizo peor. Me imaginé el camino al sur de Guadalajara antes del amanecer. La larga pendiente, la curva cerca del límite municipal, la barrera de contención sin nada más que árboles más allá. Había conducido por esa ruta con tanta frecuencia que podía nombrar cada gasolinera y cafetería sin mirar. No toques nada más, le dije. Diego, hay más. Presioné el teléfono más fuerte contra mi oído. Miguel continuó, hay un rastreador magnético pegado detrás del chasis trasero. Es una pequeña unidad negra. Fácil de pasar por alto a menos que sepas dónde mirar. ¿Un rastreador? Parece uno. No lo he quitado. Déjalo exactamente donde está. Tomé 3 fotografías desde diferentes ángulos. Bien. Ahora detente. Miguel dio una pequeña risa seca. Todavía suenas como el dueño de un taller. Sueno como un hombre que no quiere que arruinen las pruebas. Las palabras salieron más firmes de lo que me sentía. Llamé a Javier a continuación. Ya estaba despierto, esperando en el taller en Guadalajara por instrucciones. La camioneta había sido devuelta desde Tapalpa en la misma grúa después de la inspección de Miguel, y Javier la había encerrado dentro del área de servicio trasera. No la levantes, le dije. No limpies nada. Ni siquiera te apoyes en ella. ¿Va a llamar a la policía? Sí. Esa fue la primera vez que dije la decisión en voz alta. Hizo que todo fuera real. A las 5:30, estaba sentado a la mesa de mi cocina con ambas manos envueltas alrededor de una taza de café. Carmen todavía estaba arriba. La casa se veía exactamente igual que el día anterior. El correo apilado junto al frutero, una lista de compras a medio terminar debajo de un imán, sus anteojos de lectura junto al fregadero. Pero ya no se sentía como mi hogar. Llamé a la Policía Municipal de Guadalajara y expliqué que tenía motivos para creer que alguien había dañado intencionalmente mi vehículo. Lo mantuve simple. La operadora me preguntó dónde estaba la camioneta, si alguien la había conducido y si la persona sospechosa estaba dentro de mi casa. No, le dije. Él no vive aquí. ¿Se siente seguro dónde se encuentra ahora?
Miré hacia la escalera. No estoy seguro. Un oficial llegó primero, seguido unos 40 minutos después por la detective Elena Torres. Era una mujer de complexión pequeña con cabello oscuro recogido en una coleta baja y el tipo de expresión tranquila que te hacía elegir tus palabras con cuidado. Nos reunimos en autocares y grúas morales poco después de las 7. Javier abrió el candado del área trasera y levantó la puerta corrediza. Mi Ford estaba debajo de las luces blancas del taller, el polvo aún a lo largo de los huecos de las ruedas. Una hoja muerta atrapada debajo del limpiaparabrisas. Torres se detuvo a varios metros de distancia. ¿Quién tocó el vehículo después de que fue retirado de su propiedad? Javier lo subió a la grúa, dije. Miguel lo inspeccionó visualmente en Tapalpa. Tomó fotografías pero dejó intactas las áreas dañadas. Ella miró a Miguel. Usted es el padre biológico de la persona de la que sospecha el señor Morales. La mandíbula de Miguel se tensó. Sí. Eso podría importar más adelante. Por ahora, dígame exactamente qué hizo. Miguel le explicó cada paso. No exageró, no defendió a Rodrigo. Le explicó dónde se paró, qué luz usó y cómo descubrió el corte parcial. Un técnico de la escena del crimen fotografió la camioneta antes de quitar el rastreador. Otro oficial documentó la manguera de freno. Torres se volvió hacia mí. Ahora dígame qué fue lo que escuchó. Repetí la conversación de la cocina, cada frase que pude recordar. Ella tomó notas sin reaccionar. Cuando terminé, me preguntó, ¿grabó algo de eso? No. ¿Su esposa lo escuchó? Sí. Ella lo confirmará. Miré hacia la puerta abierta del taller. No lo sé. Torres cerró su libreta. La declaración es importante, señor Morales, pero la evidencia física y los registros digitales tendrán más peso. No enfrente a su hijastro. No le diga dónde está la camioneta. No planeaba hacerlo. Eso es bueno. Las personas cometen errores cuando piensan que todavía tienen el control. A las 6:35, antes de que siquiera hubiera salido del taller, sonó el teléfono de Javier. Revisó la pantalla. Es la cámara de su casa. Casi me había olvidado del viejo sistema de timbre que Carmen insistió en que instaláramos después de que desapareciera un paquete la Navidad anterior. Javier giró el teléfono hacia mí. Rodrigo estaba en el pórtico de mi casa sosteniendo 2 tazas de Starbucks. Tocó el timbre, esperó, y luego miró hacia la entrada del garaje. Incluso a través de la pequeña pantalla, vi el cambio en su postura. Bajó del pórtico y se quedó mirando el espacio vacío donde normalmente estaba la Ford. Vaya a casa, dijo Torres. Actúe normal. Déjelo hablar. Para cuando entré a la cochera en el Chevrolet, Rodrigo estaba parado junto a su auto. Sonrió cuando me bajé, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Buenos días, dijo. Pensé en traerte café antes de que te dirigieras al lago. Me ofreció la taza. La tomé. Qué considerado. Su mirada se desvió más allá de mí. ¿Dónde está la camioneta? Hizo un ruido anoche. Pedí que se la llevara la grúa. ¿Qué tipo de ruido? Difícil de decir. ¿A qué taller? Miré la etiqueta en la taza. Café negro. Recordó cómo me lo tomaba. Ese pequeño detalle casi rompió algo dentro de mí. ¿Por qué? Pregunté. Se encogió de hombros. Solo curiosidad. Javier la está revisando. El rostro de Rodrigo se quedó inmóvil. Javier la encendió. ¿No? ¿Él la condujo? Dije que se la llevó la grúa. ¿Revisó los frenos traseros? La pregunta llegó demasiado rápido. Durante medio segundo, ninguno de los dos habló. Luego le di una sonrisa cansada. Rodrigo, a mi edad, cada ruido suena como si viniera de los frenos traseros. Él se rió, pero fue una risa aguda y breve. Claro. ¿Seguro? Metió las manos en los bolsillos de su chamarra. Bueno, tal vez no sea nada. Tal vez. Se quedó otro minuto hablando del clima y del tráfico en la carretera Federal 15. Asentí cuando fue apropiado.
Luego se subió a su auto y cerró la puerta. No se fue. Se quedó sentado allí con su teléfono presionado contra la oreja, mirando a través del parabrisas durante casi 4 minutos. Carmen bajó las escaleras mientras yo lo observaba desde la ventana de la sala. ¿Era Rodrigo? Sí. Ella miró hacia la entrada. ¿Por qué vino tan temprano? Pensó que yo iría conduciendo al lago. Su rostro se tensó. Me volví hacia ella. La camioneta fue saboteada. Ella se agarró del respaldo de una silla. ¿Qué? La manguera del freno fue cortada. Había un rastreador debajo. Carmen negó con la cabeza de inmediato. No, Rodrigo no haría eso. Yo lo escuché. Él dice cosas cuando está molesto. Sabía exactamente dónde estaba el daño. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero yo no estaba listo para consolarla. Diego, por favor. Necesitamos pensar antes de destruir su vida. La miré fijamente. Él intentó acabar con la mía. Las palabras quedaron en el aire entre nosotros. Carmen se sentó lentamente. Está en problemas, susurró. ¿Problemas financieros? ¿De cuánto estamos hablando? No lo sé. Esa no es una respuesta. Pidió dinero prestado a personas a las que no debía. ¿Y los papeles? Sus ojos bajaron. Dijo que eran formularios de préstamos temporales. Necesitaba mi firma porque su crédito era malo. ¿Dónde están? Él se los llevó. Me alejé de la mesa. Ella me agarró de la manga. Nunca estuve de acuerdo en hacerte daño. Creí esa parte, pero creer no era lo mismo que confiar. Más tarde esa tarde, Torres interrogó a Carmen por separado. Cuando regresó a la habitación, parecía más pequeña de alguna manera. Admitió que Rodrigo había preguntado sobre mi póliza de seguro de vida. Había preguntado si la casa pasaría automáticamente a ser de ella. También había querido saber quién controlaría la propiedad del antiguo taller si yo moría. Para entonces, Miguel había llegado desde Tapalpa. Estaba de pie cerca de la máquina expendedora en el vestíbulo de la estación de policía, dándole vueltas a su gorra en las manos. Lo siento, dijo. Tú no cortaste la línea. No, pero sabía de lo que era capaz cuando era más joven. Mantenía la esperanza de que maduraría y lo dejaría atrás. Yo también. Torres se unió a nosotros sosteniendo una bolsa transparente de evidencia que contenía el rastreador. Tenemos el número de serie, dijo. Solicitaremos los registros de compra y de la cuenta. Miguel se inclinó más cerca de la bolsa. Ese cincho de plástico negro, dijo. Rodrigo los usa en su garaje. Torres levantó una mano. La memoria nos ayuda a hacer preguntas. No prueba nada. Miguel asintió. Entendido. Esa noche, conduje el Chevrolet al supermercado porque nos habíamos quedado sin leche. Antes de salir a la calle, me bajé y caminé alrededor del auto. Revisé debajo de la defensa trasera, miré detrás de ambas ruedas delanteras, presioné el pedal del freno 3 veces antes de ponerlo en reversa. Un vecino saludó con la mano desde el otro lado de la calle. Fingí que se me había caído algo. Esa era la parte que más odiaba. No el miedo a Rodrigo. La forma en que ese miedo se había infiltrado en cada cosa ordinaria que hacía. A las 9:15, Torres llamó. Rastreamos la compra del localizador. Se compró hace 4 meses con una tarjeta prepagada, dijo ella. Eso suena como un callejón sin salida. Tal vez. La cuenta utilizó un correo electrónico de recuperación. Esperé. El correo electrónico le pertenece a Carmen. Miré a través de la habitación a mi esposa sentada en el sofá con una manta sobre las rodillas. Ella dice que nunca ha visto el rastreador. Puede que esté diciendo la verdad, dijo Torres, pero alguien tuvo acceso a su cuenta. Carmen levantó la vista hacia mí. Yo no había dicho una palabra, pero debe haber visto la respuesta en mi rostro. Esa noche, ni Carmen ni yo dormimos mucho. Ella se quedó en la habitación de invitados. Yo me quedé en la nuestra mirando el ventilador de techo que giraba lentamente sobre mí.
Alrededor de las 2 de la mañana, me rendí, fui a la cocina y preparé un café que sabía a tierra quemada. Carmen bajó las escaleras 20 minutos después vistiendo una de mis viejas sudaderas de los charros. Ninguno de los dos se disculpó. Ninguno de los dos sabía cómo hacerlo. Ella se paró junto al fregadero con ambas manos envueltas alrededor de una taza. No lo sabía, dijo en voz baja. La miré por encima del borde de mi taza. Te creo. Ella dejó escapar un suspiro tembloroso. Pero aún así firmaste cosas que no entendías. Sus hombros cayeron. Lo sé. Nos sentamos en silencio hasta que el reloj sobre la estufa marcó las 6. Finalmente, dije, nos reuniremos con Raquel esta mañana. Ella asintió sin preguntar por qué. Raquel Sandoval había manejado mi trabajo legal durante casi 25 años. Ella me ayudó a vender autocares y grúas morales, estableció mis cuentas de jubilación y redactó mi testamento después de que murió mi primera esposa. Si había una persona en la que confiaba además de Javier, era Raquel. Su oficina estaba en un edificio de ladrillos rojos justo al lado de la Avenida de las Américas. La recepcionista nos saludó por nuestros nombres. Raquel levantó la vista cuando entramos. Frunció el ceño de inmediato. Diego, desearía que esta fuera una visita social. Me lo imaginaba. Ella nos indicó que pasáramos. La oficina todavía olía débilmente a cuero y café. La misma foto de pesca enmarcada seguía colgada detrás de su escritorio. Ella esperó hasta que nos sentamos. ¿Qué pasó? Le conté todo. Sin dramatismos, solo los hechos. Ella escuchó sin interrumpir, escribiendo ocasionalmente notas en el margen de una libreta legal amarilla. Cuando terminé, cruzó las manos. Primera pregunta. Miró directamente a Carmen. ¿Rodrigo alguna vez hizo preguntas detalladas sobre el patrimonio de Diego? Carmen asintió lentamente. Pensé que estaba intentando aprender. ¿Qué preguntó exactamente? Quería saber qué pasaba si Diego moría primero. Raquel anotó algo. ¿Algo más? Preguntó sobre el seguro de vida, la casa, el taller de reparaciones. Vi cambiar la expresión de Raquel. No fue miedo, fue reconocimiento. Ella abrió el cajón de su archivero. Vamos a revisar esto cuidadosamente. Durante la siguiente hora, esparció documentos por la mesa de conferencias. Testamento, fideicomiso, escrituras de propiedad, seguros, cuentas de jubilación. Explicó cada uno en español claro. Si Diego muere hoy, dijo, Carmen recibe el seguro de vida. Carmen se veía enferma. Raquel continuó, también te conviertes en dueña única de la casa conyugal debido a cómo están redactadas las escrituras. Ella deslizó otro documento hacia adelante. El antiguo taller de reparaciones es diferente. Me incliné hacia adelante. ¿Cómo? Nunca transferiste la propiedad después de vender el negocio. Conservé el terreno. ¿Correcto? Tocó la página con el dedo. Esa propiedad sigue siendo tuya. Carmen se veía confundida. Entonces Rodrigo no la heredaría automáticamente. Raquel casi sonrió. No. No heredaría nada directamente. Fruncí el ceño. Entonces, ¿por qué haría todo esto? Raquel respondió antes de que Carmen pudiera hacerlo, porque nunca necesitó heredar directamente. Miró hacia Carmen. Si tú recibes el dinero del seguro. Carmen terminó la oración ella misma. Podría dárselo a Rodrigo. Raquel asintió. Y si después te convencía de transferirle la propiedad del taller de reparaciones, de repente todo encajaba. Rodrigo no intentaba heredar. Intentaba heredar a través de Carmen. Raquel no había terminado. ¿Qué documentos te pidió Rodrigo que firmaras? Carmen abrió su bolso. Encontré estos. Le entregó un grueso folder de manila. Lo encontré debajo del viejo escritorio de Rodrigo cuando limpiaba ayer. Raquel vació el folder. Solicitudes de préstamos, formularios bancarios, papeleo de seguros. Luego se detuvo. Sacó 3 páginas y las colocó por separado. ¿Qué son estos? Carmen se acercó.
Nunca los he visto. Contienen tu firma. Carmen frunció el ceño. Esa es mi firma. Raquel señaló más arriba en la página. Mira las iniciales. Carmen parpadeó. No son mías. Raquel asintió. Tu firma parece genuina. Levantó otra página. Pero estas iniciales fueron escritas por otra persona. Página tras página revelaban lo mismo. Rodrigo había mezclado documentos legítimos con fraudulentos. Carmen había firmado las páginas finales confiando en lo que él le decía. Las páginas anteriores habían sido intercambiadas silenciosamente. Raquel suspiró. He visto esto antes. Carmen se cubrió la boca. Oh Dios. Parece haber un poder notarial limitado. ¿Para quién? Para Rodrigo. Carmen miró al vacío. Nunca estuve de acuerdo con eso. Te creo. Raquel señaló más abajo. También hay una autorización que le da a Rodrigo acceso temporal a una de tus cuentas de inversión. Carmen se veía como si alguien le hubiera sacado el aire. Ni siquiera recuerdo haber abierto esa cuenta. Raquel continuó leyendo. Hay otro borrador de acuerdo. Me miró. Le otorga a Rodrigo derechos de propiedad parcial sobre la propiedad de tu antiguo taller de reparaciones. Me reí una vez, no porque algo fuera gracioso, sino porque era increíble. Él no es dueño de ni un solo centímetro cuadrado. Raquel asintió. No, pero alguien esperaba que lo fuera. Carmen susurró, me usó. Me volví hacia ella. Sí, por años pensé que solo me manipulaba a mí. Ella cerró los ojos. Nunca imaginé. No pudo terminar. Raquel deslizó en silencio los documentos falsificados en una carpeta separada. Le entregaré copias a la detective Torres. Carmen no discutió. En lugar de eso, hizo la pregunta que importaba. ¿Se puede arreglar algo de esto? Raquel se recargó en su silla. Sí, pero necesitamos actuar hoy. Describió todo con calma. La propiedad del taller de reparaciones podía transferirse a un fideicomiso protegido. Mi beneficiario del seguro de vida podía actualizarse. Carmen podía revocar cada autorización que Rodrigo la había engañado para que firmara. Cada puerta financiera por la que Rodrigo esperaba cruzar podría ser cerrada. Por primera vez en 2 días, sentí algo además de miedo. ¿Control? Esa tarde, la detective Torres llamó. Hemos hecho progresos. ¿De qué tipo? La cuenta del GPS. Explicó que la tarjeta prepagada en sí no revelaba casi nada, pero el rastreador subía regularmente su ubicación a través de una cuenta en línea. A esa cuenta se había accedido repetidamente desde el teléfono celular de Rodrigo. No era una prueba por sí sola, pero era una pieza más. Luego añadió algo más. La cámara de seguridad de un vecino captó a alguien agachado junto a su camioneta el jueves por la noche. ¿Puede identificarlo? No. La imagen es demasiado oscura. Entonces, no ayuda mucho. Ayuda a establecer los tiempos. Aprecié su honestidad. Nunca exageraba. Solo apilaba los hechos uno por uno. Más tarde esa noche, Miguel condujo de regreso desde Tapalpa. Trajo pollo frito de un pequeño lugar a las afueras de Zapopan porque, según sus propias palabras, nadie debería tomar decisiones legales con el estómago vacío. Nos sentamos encima de mi antiguo taller de reparaciones, en el pequeño departamento que había usado años atrás cuando las fuertes tormentas hacían imposible conducir a casa. No había cambiado mucho. Un viejo sillón reclinable, una pequeña televisión, una cafetera más vieja que la mayoría de las camionetas de carga. Las escaleras casi habían acabado con mis rodillas. Miguel se dio cuenta. ¿Estás bien? Lo sentiré mañana. Asintió con comprensión. Yo también. Por un rato, simplemente comimos. Finalmente, habló. Cuando Rodrigo tenía 19 años, levanté la vista, me robó unos cheques. No esperaba eso. Casi presenté cargos. ¿Qué te detuvo? Carmen. Sonrió con tristeza. Ella me suplicó. ¿Qué pasó?
Creí que una oportunidad más lo arreglaría. Miré mi plato de cartón. Yo hice lo mismo. Miguel negó lentamente con la cabeza. Seguíamos llamándolo misericordia. Miró por la ventana del departamento hacia el estacionamiento vacío. Él aprendió a llamarlo permiso. Ninguno de los dos habló por casi un minuto. Luego mi teléfono vibró. Era Raquel. Terminé los trámites del fideicomiso, dijo. Muy rápido. No quería que Rodrigo se nos adelantara. ¿Y ahora qué? Vienes a firmar mañana por la mañana. Y después de eso, sonrió a través del teléfono, después de eso, él nunca tocará tu propiedad. Pensé que el día no me podía sorprender de nuevo. Luego Raquel añadió una última oración. Diego, también recibí una llamada telefónica de un desarrollador comercial. ¿Sobre qué? Dijeron que Rodrigo ya les prometió venderles la propiedad de tu taller de reparaciones. Mi estómago se apretó. Aceptó un adelanto de 260.000 pesos. Miré a través de la habitación a Miguel. Por mi cara, él ya sabía que algo había cambiado. Rodrigo no solo estaba esperando que yo muriera algún día. Ya había empezado a gastar el dinero de un futuro que creía que estaba a solo unos días de distancia. Para el martes por la tarde, mi antigua vida había sido empacada en 2 bolsas de lona y una caja de cartón. El departamento arriba de autocares y grúas morales no era gran cosa para ver, pero me dio algo que no había sentido desde que crucé la puerta de mi garaje 4 días antes. Paz. El refrigerador traqueteaba cada vez que encendía. La alfombra era más vieja que algunos de los mecánicos que trabajaban abajo. La regadera tardaba casi 2 minutos antes de que el agua caliente llegara al segundo piso. No era cómodo. Pero cada noche, yo cerraba una puerta con llave en lugar de preguntarme quién podría estar parado al otro lado. Solo eso valía muchísimo. La detective Elena Torres pasó por el taller el miércoles por la mañana. No trajo buenas noticias. Estamos haciendo progresos, dijo. Pero esto no es un programa de televisión. Sonreí. Me lo imaginaba. El daño a los frenos es real. Sé que el rastreador es real. Lo sé. Ella se cruzó de brazos. Pero ninguno de los dos prueba automáticamente que Rodrigo los instaló. Entonces, seguimos armando el caso. Exactamente. Ella me explicó que la tarjeta prepagada, la cuenta del rastreador, las declaraciones de Carmen, la línea de frenos dañada y las grabaciones de vigilancia apuntaban todas en la misma dirección, pero los fiscales preferían rompecabezas completos, no piezas sueltas. Estamos cerca, dijo ella. ¿Qué tan cerca? No voy a adivinar. Esa respuesta me frustró. Pero también me hizo confiar más en ella. Tal vez Rodrigo, por otro lado, parecía creer que ya había ganado. El miércoles por la noche, sonó mi teléfono. Su nombre apareció en la pantalla. Estuve a punto de ignorarlo. En lugar de eso, contesté. Hola, Diego. Noté que no me había llamado papá en años. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mejor? Ahí la llevo. Escuché que has estado actuando nervioso. No respondí. Se rió entre dientes. Carmen se preocupa demasiado. Estoy seguro de que sí. ¿Sabes? Su voz se suavizó. La memoria cambia cuando la gente envejece. Ahí estaba. No era una amenaza, no era una acusación, era una semilla. Probablemente imaginaste la mitad de lo que sea que te asustó. Miré por la ventana del departamento hacia el estacionamiento vacío de abajo. ¿Eso crees? Es decir, se rió levemente. Has estado olvidando pequeñas cosas últimamente. Mis anteojos, mis citas, el control remoto de la televisión. A veces olvido dónde dejo mi café. Yo también. Él siguió hablando. El abuelo de un amigo empezó a ver cosas antes de que le diagnosticaran demencia. No había enojo en mi pecho, solo claridad. Rodrigo no solo estaba intentando matarme. Había estado preparando una historia de respaldo. Si yo sobrevivía, simplemente me convertiría en un anciano que no podía recordar la realidad correctamente. Aprecio tu preocupación, le dije.
Siempre te preocupaste por mí. La línea se quedó en silencio. Luego respondió con cuidado. Todavía lo hago. Cuando colgamos, me quedé perfectamente quieto por casi un minuto. Esa conversación me asustó más que enterarme de la línea de frenos, porque demostraba planificación. El jueves por la mañana, llamó Raquel. Los documentos del fideicomiso están listos. Conduje al otro lado de la ciudad. Mi rodilla se quejaba cada vez que subía escaleras, pero me negué a dejar que alguien cargara mi maletín. Raquel ya tenía todo extendido sobre su mesa de conferencias. Señaló los documentos uno por uno. La propiedad del taller de reparaciones ahora está protegida. Deslizó otra página hacia mí. El beneficiario de tu seguro de vida ha cambiado. Carmen levantó la vista. Ya no lo voy a recibir. Raquel sonrió suavemente. El fideicomiso lo hará. Carmen se veía herida. Extendí la mano por encima de la mesa. Esto no es un castigo. Ella asintió. Lo sé. Si algo me pasa, apreté su mano, seguirás estando cuidada. Pero nadie más podrá presionarte para que regales todo. Carmen se limpió los ojos. Por primera vez en años, alguien me está protegiendo de Rodrigo. Raquel me entregó un último documento. Esto revoca oficialmente cada autorización financiera que él engañó a Carmen para que firmara. Firmé cada página lentamente. 40 años construyendo un negocio. Una tarde para protegerlo. Esa noche, Carmen llamó. Rodrigo sigue haciendo preguntas. ¿De qué tipo? ¿Quieres saber por qué te estás quedando en el taller? ¿Qué le dijiste? Que necesitabas espacio. ¿Te cree? Creo que quiere hacerlo. Ella dudó. ¿Está planeando algo para el sábado? ¿La carne asada? Sí. Le sigue diciendo a todos que hará un anuncio. Yo ya lo sabía. Raquel me había contado sobre el desarrollador comercial. Rodrigo creía honestamente que estaba a punto de convertirse en el dueño de mi antigua propiedad. Carmen bajó la voz. Diego. Creo que está emocionado. ¿Por qué? Creo que, ella tragó saliva. Él cree que por fin todo está funcionando. Cerré los ojos. Esa oración se quedó conmigo. No porque sintiera pena por Rodrigo, sino porque me di cuenta de lo profundamente que se había convencido a sí mismo de que mi muerte no era un asesinato. Era una oportunidad de negocio. El viernes por la tarde, Miguel pasó a verme. Llevaba una caja de aparejos de pesca. ¿Vas a pescar? Le pregunté. No. La abrió. Adentro no había equipo de pesca. Contenía todas las fotografías que había tomado debajo de mi camioneta. La línea de frenos, el rastreador, el chasis, acercamientos, tomas amplias, todos los ángulos. Me imagino que la detective Torres tiene copias. ¿Las tiene? Entonces, ¿por qué traes estas? Él me miró. Porque algún día te vas a preguntar si esto realmente sucedió. Me entregó el sobre. Estas son para ti. Me quedé mirando las fotografías. Sin ellas, eventualmente podría haberme convencido a mí mismo de que había exagerado. Que la edad me había vuelto dramático. En su lugar, ahí estaba. Acero, goma, un corte limpio, prueba irrefutable. El sábado llegó cálido y brillante. El clima perfecto para una carne asada. Exactamente el tipo de tarde que las familias en el occidente de México esperaban durante toda la primavera. Para el mediodía, el patio trasero de Rodrigo parecía listo para una fiesta vecinal. Camionetas bordeaban ambos lados de la calle. Los niños se perseguían lanzándose globos de agua. Música norteña flotaba sobre la barda de privacidad. Alguien se reía lo suficientemente fuerte como para que se escuchara a 3 casas de distancia. Me estacioné a media cuadra de distancia. No porque estuviera nervioso, sino porque la detective Torres me lo había pedido. Quería que todo se desarrollara de forma natural. Miguel me alcanzó en la banqueta. ¿Estás listo? No. Bien. Lo miré. Si estuvieras listo para algo como esto, me preocuparía por ti.
Caminamos juntos hacia el patio trasero. Rodrigo nos vio de inmediato. Una gran sonrisa se extendió por su rostro. Ahí está. Levantó un vaso de plástico. A todos, Diego por fin decidió unirse a nosotros. Varios familiares saludaron con la mano. Unos pocos parecían incómodos. Rodrigo se acercó y me dio una palmada en el hombro como si fuéramos viejos amigos. Elegiste el día perfecto. ¿Lo hice? Tengo noticias emocionantes. Eso he escuchado. Se rió. El negocio por fin está despegando. Espero que no te hayas gastado el dinero todavía. Su sonrisa parpadeó. ¿A qué te refieres? Oh. Me encogí de hombros. ¿Nada? Estudió mi rostro por un segundo y luego forzó otra sonrisa. Ya verás. Al llegar a la terraza, se subió a la pequeña plataforma de madera sosteniendo una carpeta. Damas y caballeros, he estado trabajando en algo grande. Todos se volvieron hacia él. Abrió la carpeta dramáticamente. Justo en ese momento, la mesa plegable junto al asador colapsó. Una bandeja de frijoles charros se deslizó sobre el pasto. Una pila de cartulinas de presentación se esparció por el patio. Un tío se rió. Bueno, esa es una forma de hacer una entrada. Varias personas se rieron entre dientes. Rodrigo no lo hizo. Se apresuró a recoger los papeles. Esperé hasta que el patio se volvió a quedar en silencio. Luego le hice una simple pregunta. Rodrigo. Él levantó la vista. Antes de contarles a todos sobre tu nuevo negocio, ¿no deberías ser realmente el dueño del terreno primero? La sonrisa desapareció de su rostro. Por primera vez en toda la semana, vi incertidumbre. Incertidumbre real. Lentamente alcanzó la carpeta junto a sus pies. De hecho, traje el papeleo. Antes de que pudiera sacarlo, Carmen se levantó de su silla. Sostenía un grueso sobre de Manila. Yo tengo el papeleo original. El patio trasero se quedó en silencio. En ese exacto momento, la puerta lateral se abrió. La detective Elena Torres entró. Detrás de ella venían dos oficiales uniformados. El rostro de Rodrigo se puso completamente blanco. Por unos segundos, nadie se movió. La canción norteña que sonaba en la bocina Bluetooth de Rodrigo siguió reproduciéndose, completamente ajena a que 20 personas habían olvidado cómo respirar. Rodrigo miró de Carmen a la detective Torres, y luego a mí. Forzó una risa. ¿Qué se supone que es esto? Torres dio un paso adelante, con tono calmado y profesional. Rodrigo Cruz. Él enderezó los hombros. Sí. Soy la detective Elena Torres de la Policía Municipal de Guadalajara. Rodrigo miró a la familia a su alrededor. ¿Es en serio? ¿Le importaría decirme qué está pasando? Estaría encantada de hacerlo, respondió ella. Pero primero, me gustaría que mantuviera sus manos donde pueda verlas. Un par de niños dejaron de perseguirse y deambularon hacia los adultos antes de que una tía los llevara en silencio de regreso al jardín delantero. Nadie quería que escucharan lo que venía a continuación. Rodrigo negó con la cabeza y se rió de nuevo, más fuerte esta vez. Esto es increíble. Me señaló. Diego, ¿de verdad llamaste a la policía porque tu camioneta necesitaba reparaciones? No respondí de inmediato. Simplemente lo miré. Durante años, había imaginado lo que diría si alguna vez Rodrigo cruzaba una línea de la que no pudiera regresar. Ninguno de esos discursos parecía importante ya. Llamé a la policía, dije en voz baja, porque alguien intentó asegurarse de que yo nunca regresara a casa. Rodrigo rodó los ojos dramáticamente. Oh, por favor. Mi camioneta fue dañada. Las camionetas viejas se descomponen. La manguera de frenos no. Su mandíbula se tensó. La detective Torres asintió hacia uno de los oficiales. Este dio un paso adelante llevando un gran sobre de evidencia. Rodrigo lo observó sin hablar. Torres continuó, señor Cruz, antes de continuar, me gustaría darle la oportunidad de explicar algo. ¿Qué? Ella sacó varias fotografías del sobre.
La primera mostraba la parte inferior de mi camioneta. La segunda mostraba la manguera de frenos parcialmente cortada. La tercera mostraba el rastreador GPS adherido al chasis. Rodrigo apenas las miró. No sé nada sobre eso. Miguel dio un paso lento hacia adelante. Yo sí. Todas las cabezas se volvieron hacia él. El rostro de Rodrigo se endureció. Tú no sabes nada. Miguel lo ignoró. Pasé 42 años reparando camiones diésel. Señaló hacia la fotografía. Esa manguera de frenos no se desgastó. No se agrietó por la edad. No falló por sí sola. Miró directamente a Rodrigo. Alguien la cortó. Rodrigo se cruzó de brazos. ¿Y qué? Así que no insultes a todos los presentes fingiendo que eso es normal. Rodrigo se encogió de hombros. Cualquiera podría haberlo hecho. Torres asintió. Eso es cierto. La evidencia forense nunca se basa en una sola cosa. Miró hacia mí. Señor Morales, ¿podría explicar por qué su camioneta no estaba en su entrada el viernes por la mañana? Me acerqué. Llegué a casa temprano el jueves por la tarde. Los ojos de Rodrigo se entrecerraron. Te escuché hablando con Carmen. Su rostro no cambió. No sabes lo que escuchaste. Sé exactamente lo que escuché. Creo que estás confundido. Ahí estaba otra vez. Confundido. Viejo. Olvidadizo. Exactamente la historia que había estado preparando. Sonreí con tristeza. Me has estado llamando confundido durante días. Rodrigo se encogió de hombros. Te has estado comportando de esa manera. Supongo que por eso preguntaste si Javier inspeccionó los frenos traseros. Por primera vez, Rodrigo dudó, solo por un instante. Pero todos lo vieron. Mi prima Laura frunció el ceño. ¿Cuáles frenos traseros? Rodrigo respondió rápidamente. Solo estaba preguntando. De verdad. Asentí hacia él. Preguntaste si la camioneta había sido encendida. Preguntaste si alguien la había conducido. Preguntaste si la línea de frenos traseros había sido revisada. Yo nunca mencioné los frenos. Silencio. Un tío bajó lentamente su plato de cartón. Rodrigo miró a su alrededor. ¿Ustedes de verdad creen esto? Carmen se puso de pie. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer el sobre de Manila. Yo sí. Rodrigo se le quedó mirando. Mamá. No. Su voz se quebró. No más. Caminó hacia la detective Torres. Encontré estos. Torres aceptó el sobre y sacó varios documentos. Carmen miró a la familia en lugar de a Rodrigo. Pensé que estaba firmando papeles de préstamos. No era así. Confié en mi hijo. Empezó a llorar. Él mezcló páginas falsas en papeleo real. Rodrigo dio un paso hacia ella. Mamá, no lo hagas. Ella retrocedió. Falsificaste mis iniciales. Puedo explicarlo. ¿Usaste mi correo electrónico? Te estaba ayudando. ¿Mentiste? Nos estaba protegiendo. Carmen negó con la cabeza. No, te estabas protegiendo a ti mismo. El patio trasero se había vuelto tan silencioso que podía escuchar las hamburguesas friéndose en el asador desatendido. Rodrigo ahora se veía desesperado. Me señaló. Él te está poniendo en mi contra. Carmen se limpió lentamente los ojos. No, tú hiciste eso. Miró a la detective Torres. Hay algo más. Le entregó una pequeña computadora tipo tableta. Solía pertenecer a Rodrigo. La encontré en la habitación de invitados. Torres asintió hacia otro oficial que colocó el dispositivo en una bolsa de evidencia. La respiración de Rodrigo se volvió notablemente más rápida. Esa es mi propiedad. Torres respondió con calma, también parece contener mensajes relevantes para una investigación en curso. Rodrigo me miró de nuevo. ¿Qué les dijiste? La verdad. Eso es todo. Fue suficiente.
Raquel Sandoval dio un paso adelante en silencio desde cerca de la puerta del patio. La mayoría de los familiares ni siquiera habían notado que había llegado. Rodrigo parecía completamente confundido. ¿Qué hace ella aquí? Raquel abrió una carpeta. Soy la abogada de Diego Morales. La expresión de Rodrigo cambió de nuevo. Tú no necesitas un abogado. No, respondió Raquel. Tú sí lo necesitabas. Levantó una copia certificada de varios documentos. A principios de esta semana, el señor Morales transfirió la propiedad del antiguo Autocares Morales a un fideicomiso irrevocable. Rodrigo parpadeó. ¿Qué? La propiedad ya no se le puede transferir a usted. Él se quedó mirando los papeles. No. El fideicomiso también protege el terreno de ventas no autorizadas. No. El desarrollador del que aceptó un adelanto de 260.000 pesos ya ha sido informado. El rostro de Rodrigo perdió todo color. ¿Hablaron con ellos? Raquel asintió. Están solicitando la devolución de su dinero. Rodrigo se veía como si alguien lo hubiera golpeado. Todo lo que había planeado. Cada peso que ya había gastado en su mente se desvaneció en menos de 30 segundos. Se volvió hacia mí. ¿Tú hiciste esto? No. Negué con la cabeza. ¿Tú lo hiciste? Planeaste mi funeral por un terreno que nunca fue tuyo. Rodrigo miró desesperadamente alrededor del patio, buscando a alguien, a cualquiera que estuviera de acuerdo con él. Nadie habló. Finalmente, señaló a Miguel. Tú nunca fuiste un padre. Miguel absorbió las palabras sin inmutarse. Tal vez no. Cometí muchos errores. Pero nunca te enseñé a resolver tus deudas enterrando personas. Los hombros de Rodrigo cayeron. Por solo un segundo, casi vi al niño asustado que había conocido 20 años antes. Luego desapareció. Se dio la vuelta hacia la casa. He terminado. Dio 2 pasos rápidos hacia la puerta corrediza de cristal. Los 2 oficiales lo interceptaron antes de que la alcanzara. Rodrigo Cruz, dijo la detective Torres con tono uniforme. Queda usted arrestado. Un oficial tomó suavemente su muñeca. Rodrigo jaló una vez. No violentamente, solo por instinto. Luego dejó de resistirse. Mientras las esposas se cerraban con un clic, miró más allá de todos los demás y encontró a Carmen. Mamá. Ella no podía mirarlo a los ojos. Por favor, te pagaré. Arreglaré esto. Tú siempre arreglas todo. Carmen se quedó perfectamente quieta. Por primera vez desde que la conocía, no se movió hacia él. En su lugar, susurró, ¿no? La única palabra cargaba con 20 años de agotamiento. Luego Rodrigo me miró a mí. Esperaba enojo. En su lugar, vi confusión. Genuinamente no podía entender por qué esta vez había sido diferente, por qué esta mentira no había funcionado, por qué esta segunda oportunidad nunca había llegado. Los oficiales lo llevaron hacia la patrulla que esperaba. Mientras desaparecía por la puerta lateral, el patio trasero permaneció en silencio. Finalmente, mi primo Francisco se acercó. Se aclaró la garganta con incomodidad. Diego, lo siento. Le creí a Rodrigo cuando dijo que te estabas volviendo olvidadizo. Asentí. Probablemente yo también le habría creído. Francisco miró hacia abajo. Debí haber llamado. No me debes nada. Tal vez no. Extendió la mano de todas formas. Aún así, debí haber llamado. Se la estreché. Uno por uno, otros familiares se disculparon en silencio. No porque yo se los hubiera pedido, sino porque habían visto una mentira desmoronarse frente a sus propios ojos. Carmen se acercó después de que todos los demás se alejaron. ¿Podemos ir a casa? Miré hacia nuestra casa al otro lado de la ciudad. El lugar donde había dormido a su lado durante 15 años. El lugar donde había escuchado mi propia muerte siendo discutida como si fuera una cita en el calendario. Te amo, le dije suavemente. Nuevas lágrimas rodaron por su rostro. Lo sé, pero no puedo volver a casa esta noche. Ella asintió antes de que yo terminara.
Lo entiendo. Necesito tiempo. Te lo mereces. Por primera vez en toda la semana, ninguno de los dos fingió que todo podía arreglarse con una sola conversación. Más tarde esa noche, me senté solo en el departamento arriba de mi antiguo taller de reparaciones. El estacionamiento de abajo estaba vacío. El edificio crujía de la misma manera que siempre lo hacía después del atardecer. Me serví otra taza de café y finalmente permití que mis hombros se relajaran. Entonces sonó mi teléfono. Era el fiscal de la ciudad. Señor Morales, dijo. Rodrigo está preguntando por un acuerdo de culpabilidad. Cerré los ojos. Me imaginé que lo haría. El fiscal dudó. Hay algo más. Dice que tiene información sobre otro plan que nunca tuvo la oportunidad de llevar a cabo. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. De repente me di cuenta de que la pesadilla podría no haber terminado aún. El nombre del fiscal era Marcos Beltrán. Lo había conocido una vez en un almuerzo del Club Rotario años antes, cuando la gente todavía me presentaba como el dueño de Autocares Morales en lugar del hombre jubilado que solía ser dueño. Esa noche, su voz fue cuidadosa. Rodrigo dice que el daño a los frenos no fue su primer plan. Dejé mi café en la mesa. ¿Cuál fue? ¿Afirma que había estado construyendo un historial de que usted se estaba volviendo mentalmente confundido? Miré alrededor del departamento, el viejo sillón reclinable, la estrecha cocina, mis anteojos de lectura descansando junto al fregadero. ¿Qué tipo de historial? Fotografió sus frascos de recetas médicas. Movió algunos de ellos entre los gabinetes. Envió mensajes a sus familiares sugiriendo que estaba olvidando las dosis y mezclando medicamentos. Mi estómago se revolvió. ¿Cambió las pastillas? No tenemos evidencia de que haya alterado el medicamento en sí. Eso no fue lo que pregunté. Marcos hizo una pausa. Rodrigo dice que intercambió dos etiquetas brevemente, tomó fotografías, y luego las volvió a poner en su lugar. Me levanté demasiado rápido. El dolor atravesó mi rodilla y me obligó a agarrarme de la encimera. El fiscal continuó, su intención era usar las fotografías si usted reportaba lo de la camioneta. Su argumento habría sido que usted estaba confundido acerca de su medicamento y posiblemente acerca del estado de su vehículo. Pensé en cada vez que Rodrigo había mencionado mi memoria, mis anteojos, el control remoto, una cita perdida. Errores pequeños y ordinarios que le ocurrían a casi todo el mundo después de los 60 años. Los había estado coleccionando como recibos. Así que si yo moría, parecía un accidente, dije. Y si vivía, parecía senil. Esa parece haber sido la estrategia. Caminé hacia la ventana y me quedé mirando el estacionamiento vacío de abajo. La línea de frenos dañada me había asustado. Esto era diferente. Rodrigo no solo había planeado eliminarme, había planeado borrar mi credibilidad primero para que nadie confiara en mí si sobrevivía. Marcos me explicó que Rodrigo estaba ofreciendo acceso a mensajes antiguos y a información de cuentas a cambio de un acuerdo de culpabilidad. Los cargos cubrirían el sabotaje del vehículo, el comportamiento de acecho, el fraude de documentos y el intento de asesinato. Evitó prometer una sentencia específica. Entonces, ¿qué pasa ahora?, pregunté. Si se acepta el acuerdo, pasará la mayor parte de la próxima década en prisión. También será responsable de la restitución económica vinculada a los documentos falsificados y el adelanto del desarrollador. ¿Necesita que yo lo apruebe? No. Pero su posición importa. Consideré que una parte de mí quería un juicio. Quería que Rodrigo se sentara en una sala de tribunal mientras cada mensaje era leído en voz alta. Quería que extraños escucharan con qué calma había hablado sobre el camino al lago de Chapala. Luego me imaginé pasando otro año respondiendo preguntas, asistiendo a audiencias y dejando que él ocupara cada conversación de mi vida. No necesito la máxima cantidad de dolor, le dije. Necesito que sea incapaz de lastimar a nadie más. Lo entiendo, y quiero que se incluya el fraude financiero. Así será. Le agradecí y terminé la llamada. Luego me quedé solo en ese pequeño departamento y me di cuenta de que la justicia rara vez se siente de la manera que la gente espera. No hubo un golpe de emoción, no hubo un sentido de triunfo. Principalmente, me sentía cansado. Rodrigo aceptó el acuerdo 6 semanas después.
Asistí a la audiencia final, pero me salté la mayoría de las anteriores. Carmen fue 2 veces. Miguel fue una vez y nunca regresó. Cuando el juez le preguntó a Rodrigo si entendía las consecuencias, respondió que sí sin mirar hacia nosotros. Esa fue la última vez que lo vi en persona. Carmen y yo permanecimos separados durante 6 meses. Algunos familiares esperaban que yo la perdonara de inmediato porque ella finalmente había ayudado a la policía. Otros pensaban que debería divorciarme de ella y nunca volver a hablarle. A los 66 años, finalmente había aprendido que la gente da consejos muy confiados sobre un dolor con el que no tienen que vivir. Carmen no había planeado mi muerte. También había fallado en advertirme cuando entendió por primera vez que Rodrigo podría estar hablando en serio. Ambas cosas eran ciertas. Empezamos a reunirnos todos los miércoles por la mañana en una cafetería en la calzada Independencia. Terreno neutral, cabinas de vinilo, café ligero y una mesera que nunca preguntaba por qué una pareja casada llegaba en autos separados. Durante nuestra primera reunión, Carmen pasó 20 minutos disculpándose. La detuve. No necesito una mejor disculpa, le dije. Necesito un comportamiento diferente. Ella asintió. ¿Cómo se ve eso? 0 cuentas ocultas, 0 firmar papeleo sin leerlo. 0 llamadas secretas con Rodrigo. Si pide dinero, la respuesta es no. Él es mi hijo. Lo sé. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Puedo amarlo y aún así decirle que no. Esa es la única manera en que esto funciona. Carmen comenzó a ver a un terapeuta y se unió a un grupo de apoyo para padres de hijos adultos con problemas. Me dijo más tarde que la parte más difícil fue escuchar a otras personas describir el mismo ciclo. Crisis, rescate, disculpa, repetir. Ella siempre había creído que la situación de Rodrigo era única. No lo era. Vendió una pulsera de diamantes que su madre le había dejado y usó el dinero para reembolsar parte de lo que Rodrigo había sacado de una cuenta de inversiones. Le dije que no tenía que hacer eso. Lo sé, dijo ella. Necesito hacerlo. Eso importaba más que la cantidad. Cuando ella volvió a casa la primavera siguiente, no fingimos que estábamos regresando al viejo matrimonio. Cambiamos las contraseñas, separamos varias cuentas, pusimos por escrito todas las decisiones financieras importantes. ¿Romántico? No especialmente. ¿Pacífico? Más que antes. Conservé el departamento encima del taller. Carmen lo entendió. Algunas personas conservan una cabaña de pesca. Yo conservé 2 habitaciones sobre un taller automotriz porque me recordaban que nunca más volvería a estar atrapado por el miedo a salir de casa. Miguel y yo reparamos la Ford juntos. Esperamos hasta un sábado frío de febrero cuando el taller estaba tranquilo y Javier no tenía vehículos de clientes en el área trasera. Miguel trajo mangueras de frenos nuevas, conectores, líquido de frenos y más herramientas de las que necesitábamos. ¿Planeas reconstruir toda la camioneta? Le pregunté. No confío en tu organización de herramientas. Fui dueño de este taller antes de que tú supieras cómo usar un torquímetro. Y aún así, traje las mías. Trabajamos lentamente, sus dedos estaban rígidos por el frío. Los míos se acalambraban alrededor de las piezas más pequeñas. Cada 20 minutos, uno de nosotros tenía que enderezarse y quejarse de una articulación diferente. Esa fue la primera vez que me reí sin forzarlo desde la carne asada. Cuando la reparación estuvo terminada, Miguel bajó la camioneta del elevador. Tú conduce, me dijo. Miré a la Ford. No, tú eres el experto. Conduce tú primero. Me estudió un momento y luego asintió sin hacer ninguna broma. La probamos en el estacionamiento, luego en la calle de servicio y después alrededor de la cuadra. El pedal del freno se mantuvo firme cada vez. Una semana después, conduje solo al supermercado. 2 semanas después de eso, tomé la carretera hacia el sur con Miguel en el asiento del copiloto. En el primer semáforo, presioné el pedal del freno 2 veces. Él miró hacia abajo. ¿Planeas inspeccionar toda la camioneta o realmente vas a ir a pescar? A nuestra edad, son la misma actividad. Se rió tan fuerte que empezó a toser. Llegamos al lago de Chapala justo antes del mediodía.
El agua era gris y plana. Árboles sin hojas bordeaban la orilla. No pescamos nada que valiera la pena conservar, lo que lo convirtió en un viaje de pesca completamente normal. Sentado allí al lado del padre de Rodrigo, pensé en lo extrañas que pueden ser las familias. Miguel y yo habíamos pasado años evitándonos cortésmente. Él era el ex esposo de Carmen. Yo era el hombre que ayudó a criar a su hijo. Cada uno tenía opiniones privadas sobre lo que el otro había hecho mal. Al final, la honestidad nos hizo mejores amigos de lo que la obligación familiar jamás había logrado. Sí, ya ha pasado un año. Todavía reviso los frenos con más frecuencia de la necesaria. A veces me despierto recordando la voz de Rodrigo en la cocina. No en voz alta, no enojada. Esa era la peor parte. Sonaba práctico. Sanar no borró esa tarde. Simplemente impidió que esa tarde se adueñara de cada mañana que la siguió. Por mucho tiempo, pensé que la venganza significaba hacer que Rodrigo sintiera lo que él me había hecho sentir. Miedo, humillación, impotencia. Estaba equivocado. La verdadera venganza fue vivir a salvo en la casa que esperaba quitarme. Fue proteger la propiedad comercial que me pasé 40 años ganándome. Fue ver a Carmen aprender que el amor sin límites puede convertirse en un permiso para la crueldad. Más que nada, fue negarme a aceptar la versión que Rodrigo tenía de mí. Yo no estaba confundido. No era desechable. Y envejecer no significaba que tuviera que entregar mi juicio a alguien más joven, más ruidoso o más despiadado. La edad le quita ciertas cosas a un hombre. La velocidad, la fuerza, la capacidad de subir escaleras sin hacer un ruido que esperas que nadie haya escuchado, pero también puede darte claridad. Dejas de perder el tiempo explicando tus límites a personas que se benefician de ignorarlos. Simplemente marcas la línea. Y luego la proteges. Si alguna vez has tenido que establecer un límite doloroso con alguien que amabas, no estás solo. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Y eres bienvenido a compartir lo que esa experiencia te enseñó.